Estás conectado con Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica, la plataforma comunicacional más activa y dinámica de esta era. Galáctica Digital. Mucha vibra para vos. Hola, bienvenidos a todos una vez más aquí por nuestro informe semanal para Galáctica Radio y TV Digital. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen, que nos acompañan, ya sea en vivo y en directo o a través de las redes sociales. Bueno, gracias al equipo de Galáctica también, que nos da ese soporte, ese apoyo, ¿no? Que nos da ese contexto para que podamos seguir difundiendo buena información aquí y buenos informes. Así que especialmente gracias a Pedro, nuestro director, a Shoni también, y a todo el equipo que colabora con Galáctica y a todos los otros contenidos también y a todos los invitados, ¿no? El objetivo que es traer información plural, información objetiva, opiniones también, ¿por qué no? Porque también tenemos el derecho de opinar, pero sobre todo, darlos elementos, herramientas para que vosotros podáis pensar el mundo que vivimos, entenderlo mejor, para que podamos afrontar los desafíos de la vida. Precisamente, en estos momentos difíciles que estamos viviendo toda la humanidad, tenemos muchas formas de afrontarlo, ¿no? Muchas formas. Y una de esas formas es la política, ¿no? Existe lo sanitario, lo político. ¿Y qué es lo político? Las decisiones, el camino, la forma de hacer las cosas, ¿no? Y cuando uno dice, por ejemplo, si quédate en casa o no te quedes en casa, o que es pro vacuna o que no quiere tomar la vacuna, en fin, todas esas decisiones en realidad son decisiones políticas, ¿no? Hoy vamos a hablar de filosofía política. Mucha gente piensa que política es solamente la política partidaria, ¿no? Ser candidato, estar ocupando un cargo, ¿no? Y eso no es política, eso también es política, pero política es absolutamente todo. Política es la forma de ver y de pensar el mundo en lo que tiene que ver con la organización social, la organización de las reglas, ¿no? La forma que vemos el mundo, y eso se desprende de la filosofía política que uno tiene. ¿Y qué es la filosofía política? ¿Qué es exactamente eso, ¿no? ¿De dónde viene eso? Bueno, es lo que vamos a entender hoy. Entonces, todas las decisiones y los posicionamientos políticos que tenemos, si votamos por un candidato o por el otro, si somos a favor o en contra del aborto, si creemos que la inmigración tiene que tener libre acceso a los países o no, si los países deben ser más religiosos o más laicos, todo eso tiene que ver con la política. Hace unos meses nosotros hemos hecho aquí un informe sobre lo que era ser de derecha y de izquierda, ¿no? Hemos hecho un informe y eso es la política. Esa es una de las formas de ver la política, ¿no? Lo que vamos a ver hoy son todas las formas, la filosofía. Y ser de derecha o izquierda es más o menos un posicionamiento, un costado, ¿no? Y en programas sucesivos vamos a ver algunas manifestaciones políticas, algunos modelos, algunos paradigmas políticos. Pero hoy vamos a entender lo que es la filosofía política. Entonces, todo lo que nosotros pensamos, como nosotros vemos, nuestros modelos, nuestro sentir, eso es la filosofía política, ¿no? ¿Y qué es exactamente eso? ¿De dónde viene? ¿Por qué uno es de derecha o de izquierda? ¿Por qué uno es a favor de un Estado mayor o un Estado menor? ¿Por qué uno es a favor de un Estado más laico o un Estado más religioso? ¿Por qué uno es a favor de la inmigración masiva, el otro no? ¿Por qué uno quiere abrir las fronteras, el otro quiere cerrarlas? ¿Por qué uno son más alineados con Estados Unidos, otros menos alineados con Estados Unidos, otros más alineados con China, otros menos? ¿Por qué uno se dice socialistas, otros se dicen capitalistas? En fin, vamos a entender lo que es la filosofía política. Entonces, la filosofía
política es una serie de valores y de creencias, ¿no? Que desprenden de muchos elementos, pues, que son ellos. Nuestra creación, elementos que vamos cosechando a lo largo de la vida, ¿no? Cuando nacemos, nacemos en un contexto primeramente, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, el filósofo español, yo soy yo y mi circunstancia. Pues bueno, cuando nacemos tenemos un contexto, tenemos una patria, una religión, una familia o no religión o no familia, ¿no? Esa familia puede ser una familia tradicional, padre y madre, puede ser una familia atípica, dos padres, o puede ser una madre divorciada, en fin. Nosotros tenemos una historia, ¿no? Recibimos una historia desde el vamos, recibimos un idioma oficial, una religión, una nacionalidad y una relación sanguínea, ¿no? Con padres y madres, una familia, etc. Una ciudad de nacimiento, bueno, recibimos esa historia. Entonces a partir de ahí ya empieza a forjar nuestro pensamiento político. ¿Y qué significa eso? Eso significa que por lo general, cuando nuestros padres o no las personas a quienes que nos crean o que admiramos, porque muchas personas pueden ser creadas con otros seres queridos, por ejemplo, bueno, esas personas van a transferir ya ciertos valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, tus padres te pueden transferir, por ejemplo, ser a favor o ser en contra del aborto, o ser a favor o en contra de la inmigración masiva, por ejemplo. Bueno, esos valores van a ser procesados a lo largo de la vida, ¿no? Y allá por la adolescencia, yo digo allá por la adolescencia, pero eso puede ser antes o después, o mucho más tardío, ¿no? Por lo general, en la adolescencia uno comienza a tener algún sentido crítico, ¿no? De la vida, del mundo político en que vivimos. Por lo menos a mí me ha pasado así. Yo, a partir de los 12 hasta los 16, 17 años, más o menos, forjé un pensamiento político que es el mismo que tengo hasta hoy, que por supuesto se ha desarrollado, pero que no ha cambiado. Fundamentalmente no ha cambiado, ¿no? Más o menos esos valores están allí. Bueno, pues entonces, de esos valores que recibimos de los padres, podemos decir que es la primera gran influencia que tenemos. ¿Y vamos a ser iguales a los padres? No, porque ahí entra otra cuestión también, que es el psicoanálisis, ¿no? La psicología humana, que bueno, precisamente hay dos posibilidades más concretas, más factibles. La primera, que sí, que aceptemos todo lo que nos digan nuestros padres y que incorporemos eso, o abuelos, en fin, aquellas personas, digo padres, como no todos tienen padres o tuvieron padres, entonces, bueno, aquellas personas que te crearon, que te inculcaron valores, ¿no? Puede ser la escuela, la tía, el abuelo, en fin, la abuela. Entonces, por lo general, esos valores sí van a quedar incorporados. O todo lo contrario, muchas veces también el individuo, cuando se va haciendo adolescente, entonces va a ir absolutamente en contra del padre o de la madre o de los padres para precisamente romper con esa ideología, ¿no? Con ese pensamiento. Y digo ideología porque en algún momento la filosofía se puede desprender de una ideología también, ¿no? Porque una ideología es una idea que está implementada y a través de ahí forjas tu pensamiento, tu visión de mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo más concreto, puede haber, por ejemplo, caso de, por ejemplo, chicos trans cuyos padres o cuyo papá haya sido un militar, por ejemplo, ¿no? Esa sería una forma de confrontar. Entonces, a veces pasa eso también en el pensamiento político, ¿no? El hijo confronta el pensamiento del padre. O, por ejemplo, algún hijo de un papá o de una mamá racista, por ejemplo, ¿no? Y que va a buscar, por ejemplo, un hijo negro que va a buscar una esposa, o viceversa, un hijo blanco que va a buscar una esposa negra, o una hija blanca que va a buscar un marido negro porque su papá era racista, ¿no? O viceversa. Es decir, de cierta forma, lo que recibimos en el nacimiento no determina lo que somos, como, repito, como dice Ortega y Gasset,
así, soy yo y mi circunstancia, pero sí funciona como una chispa, sea para estimular o para contraponer. Bueno, y a partir de ahí vamos viviendo nuestras experiencias, ¿no? Tenemos los amigos de infancia, tenemos las cosas que van sucediendo con la vida, ¿no? Tenemos la lectura que vamos teniendo y tenemos también una cosa muy importante. Por lo general, muchos de los casos, la situación de uno depende de su propia realidad. Entonces, por ejemplo, el pensamiento político más estatista o más liberal, por ejemplo, de uno puede tener que ver también con su situación financiera. Una persona que nace muy pobre ciertamente va a esperar más del Estado y una persona que nace muy rica ciertamente va a preferir un Estado menos interventor, ¿no es cierto? Y ahí va, por ahí va. La persona, por ejemplo, va a tener su visión sobre los derechos sexuales y de las libertades según su propia sexualidad, por ejemplo. O, por ejemplo, la misma visión del aborto también, ¿no? Una mujer que se ve en situación de un embarazo no deseado puede tener una mayor propensión a ser pro aborto que una persona que, por ejemplo, se planifica de otra manera, que, bueno, que tiene la maternidad como algo muy sagrado y que incluso tenga religión. Y la religión también es un punto muy importante que puede tener la política. Seguramente uno de los más importantes. Por eso muchos de los estados tienen muchísimo cuidado para no mezclar la religión con el Estado, ¿no? Lo que se llama el laicismo. Y algunos estados que son teocráticos, ¿no? Dios, al contrario, bueno, son más proclives a desprender su administración desde y a partir de la doctrina religiosa. Lo cierto es que todo ese conjunto de elementos que vamos cosechando a lo largo de la vida, de lo que nos transfieren nuestros padres, que después aceptemos o no, porque si amamos a nuestros padres y si queremos seguir como nuestros padres y nuestros padres son nuestros modelos, ciertamente vamos a resucitar, a reforzar, vamos a alimentar aquella filosofía, aquella doctrina, por ejemplo, o si lo contrario, ¿no? Intentamos conflictuar con los padres, entonces ciertamente vayamos al otro lado. Lo cierto es que el pensamiento político de una persona es más o menos como el equipo de fútbol, ¿no? Y es más o menos como la religión. De eso no se discute, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o no, y aquí quisiera llegar, ¿no? Estamos viviendo en tiempos de muchísima intolerancia, donde si uno dice, eso es azul, y el otro dice, eso es verde. El que dijo que es azul no tolera al que dijo que es verde, y el que dijo que es verde no tolera al que dijo que es azul. Y no es así. Hay que haber más tolerancia, tiene que haber tolerancia, porque la diversidad de opiniones, la diversidad filosófica, de pensamiento político es muy importante, porque eso produce lo que nos enseñaron los filósofos socráticos, ¿no es cierto? La dialéctica. Precisamente la oposición, ¿no? Lo opuesto. Eso es importante para que se haga un pensamiento mejor y sobre todo funciona muy bien en democracia, que es el sistema que tenemos que mejor ha funcionado hasta hoy, ¿no? Demos pueblo, gracia al gobierno, ¿no? Entonces el gobierno de todos. Entonces la diversidad política es muy sana y el respeto es muy necesario. Entonces, bueno, la filosofía política de uno debe ser respetada. Voy a dar un ejemplo para redondear. Por ejemplo, tenemos como el aborto, ¿no? La persona que es a favor del aborto se tiene que respetar, pese a que hay otro que dice que está en contra, y el que está en contra también se tiene que respetar, pese a que hay otro que está a favor. Eso es la libertad. Eso es la libertad. La libertad de pensamiento es innegociable. Y todos tenemos una filosofía política. Y a partir de la filosofía política, cada uno tiene el derecho también de intercambiar ideas y opiniones y así buscar una sociedad más consensuada. Así que bueno, espero que a partir de ese informe puedas reflexionar cuáles son tus filosofías
político, cuál es tu sistema filosófico político y por qué. ¿Por qué llegaste allí? ¿Qué es lo que te llevó a estar donde estás hoy y pensar como piensas hoy? Bueno, nos encontramos aquí la semana que viene por Galáctica Radio y Televisión. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Otro concepto en comunicación.